Gracias por esa hermosa parte especial. Muchas gracias, mis hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Bueno, el tema de hoy tiene que ver, ¿no es cierto?, con aumentar la fe. Aumentanos la fe, como, ¿no es cierto?, les pidieron los apóstoles a Jesús. Aumentanos la fe. Y para ello vamos primero a buscar qué es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo es vivir con la fe? Y para ello le invito a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 1. Antes de comenzar, les invito a que podamos inclinar el rostro y elevar una pequeña oración para que nos dirija el Señor. Oremos. Cariñoso Padre que está alto de los cielos, Señor, te suplicamos, Señor, que este momento tú nos hables por medio de tu santa palabra y que el Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, Señor, y podamos comprender las verdades que tú nos tienes esta mañana. Dirígenos todos, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nos damos cuenta, ¿no es cierto? La fe, ¿qué es? Es algo seguro, la certeza, algo firme, ¿no es cierto?, de lo que se espera, que muchas veces no lo podemos ver en este momento, pero sí tenemos la convicción y una convicción total, segura de que así va a ser, ¿no es cierto? Nosotros no vimos la crucifixión del Señor visiblemente como lo tuvieron los apóstoles, ¿no es cierto?, en ese momento, y muchas otras personas que lo vieron, pero sí nosotros tenemos la fe que Cristo murió por nosotros y también dio su vida por cada uno de nosotros y también, ¿no es cierto?, pagó la paga del pecado. ¿Mm? Y Él también, ¿no es cierto?, ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros. Nosotros no lo vemos, así como lo vemos entre uno a otro, ¿no es cierto? Pero sí tenemos la convicción de que eso ocurrió y tenemos, ¿no es cierto?, esa fe, esa certeza de que así fue. También pasamos en el mismo capítulo, Hebreos 11, el versículo del 13 al 16. Dice: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así como, ¿no es cierto?, dice la palabra de Dios, nosotros somos extranjeros en esta tierra, porque nosotros aceptamos que el Señor nos está haciendo una morada celestial y estamos esperando poder vivir en ella. Entonces, nosotros somos aquí extranjeros en este mundo. No podemos pensar que aquí vamos a tener toda una vida completa, estar acá, hacer todas nuestras actividades. Vamos a hacerlo, ¿no es cierto?, cotidianamente, pero también aspiramos y añoramos, ¿cierto?, estar, ¿no es cierto?, en esa patria celestial. Por ello nosotros somos peregrinos. Y es así, ¿no es cierto?, como vemos que la fe es una convicción, una confianza en Dios aferrándose a sus promesas. Nosotros tenemos, Dios nos dio esta linda promesa de que Él está preparando una morada para nosotros. Y por lo tanto, nosotros debemos tener esa convicción y esa confianza plena, creyendo que será hecho en el nombre de Jesús como nuestro intercesor en el cielo ante el Padre Celestial. Pero para tener una fe inquebrantable, una fe que no se entregue en cualquier momento a cualquier problema o esté, ¿no es cierto?, tambaleando, sino una fe inquebrantable. ¿Y cómo se debe hacer eso? Cultivar como una semilla, como decía, ¿no es cierto?, la lectura bíblica. Si tuviera fe como una semilla de mostaza. Bueno, yo le invito a ustedes que puedan buscar de manera personal cómo es la semilla de mostaza, pero es muy, muy pequeñita. Si tuvieras ese granito, aunque sea ese granito de fe, ¿cierto? Diría una cosa traslada a la otra. Podría hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, por medio de esa fe. Pero a nosotros nos falta la fe, nos falta aumentar la fe. Y por lo tanto, al aumentarla, ¿cierto?, se transforma en una fe poderosa, en una fe inquebrantable, una fe que no duda
de las promesas del Señor, a pesar de los problemas y las circunstancias que podamos estar viviendo. No solamente en los días de hoy, sino a través de toda nuestra historia de vida, ¿no es cierto? Y también la vida personal de cada uno. Por lo tanto, debemos cultivar esa semilla, debemos cultivarla, no solamente tenerla y quedar ahí botado, sino tiene que cultivarse, tiene que plantarse, cultivarse, para que esta fe vaya creciendo cada vez más y sea inquebrantable. Les invito a buscar Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, los versículos 31 y 32. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Dice así: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Por lo tanto, como vemos, ¿no es cierto? El reino de los cielos también se va cultivando, se va teniendo día a día, diariamente. Por ello, ¿no es cierto? La relación con el Señor debe ser cultivada a diario, no solamente un solo día, no solamente 2 días a la semana, ni 3, sino todos los días, y en cada minuto y en cada segundo. Nosotros debemos estar conectados con el Señor, ¿no es cierto? Él es la vid, nosotros somos pámpanos, debemos estar conectados, conectados con Él, porque en el momento que nos desconectemos, una fracción de segundo que nos desconectemos, nos vamos a dar cuenta que, ¿no es cierto?, vienen una cantidad de peligros y problemas y vamos a caer rápidamente. Por lo tanto, la conexión debe estar unida, tan entrelazada, ¿no es cierto?, que aunque vengan las tormentas que vengan, no debe caer. Para ello, le voy a invitar a buscar un claro ejemplo de esa fe inquebrantable, esa fe que no duda. Y ello nosotros lo buscamos en Mateo también, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Es conocida, ¿no es cierto?, esta historia, pero que también nos da un claro ejemplo para nosotros también. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Bueno, el subtítulo dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Todos conocemos la historia del centurión, ¿verdad? Pero vamos leyendo. Dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, y mira estas palabras, hermano, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y a otro, y va, y el otro, ven, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea que claro ejemplo, ¿no es cierto?, vemos acá. Un centurión que le invito después, ¿no es cierto?, a poder buscarlo de manera personal, el deseado a toda la gente, sobre todo en esta parte del centurión. El centurión era, obviamente, ¿no es cierto?, está dentro, ¿no es cierto?, de Roma, ¿no es cierto?, pagano, pero este centurión creía mucho en el Señor. Incluso tenía, bueno, buena referencia de parte de los fariseos, ¿no es cierto?, de que él había construido un templo. Entonces, dentro de lo pagano, ¿no es cierto?, también los fariseos le tenían harto respeto. Y cuando vieron este tema, ¿no es cierto?, de que él se había tenido un criado que estaba postrado, paralítico, que lo quería como más que un hijo, que en ese tiempo un criado no era tratado de esa manera, era tratado a veces de manera muy aberrante, muy dolorosa, pero vemos que este centurión quería tanto a este siervo como a un hijo. O sea, era mucho el cariño que le tenía. Y cuando se enfermó, ¿no es cierto?, necesitaba ayuda, estaba desesperado, pero, ¿no es cierto?, escuchó al maestro, a la palabra de Dios. Entonces, escuchó a este maestro y creyó en él, y lo llamó a buscar, ¿no es cierto? Y bueno, fueron los principales escribas fariseos que fueron a buscarlo, y antes de que llegara, ¿no es cierto?, Jesús, él salió, ¿no es cierto?,
de inmediato a buscarlo. Y él le dice, ¿no es cierto? Como dicen acá, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Sentía indigno, sentía pecador, sentía que era un pagano, ¿no es cierto? Que no era parte de este pueblo de Israel. Sentía indigno, sentía miserable. Entonces, este centurión, ¿no es cierto? Bien, estaba con esta condición, Jesús se maravilla, se ve, ¿no es cierto?, la humildad de él y también a la vez como esa fe que tenía hacia el maestro, ¿verdad? Hacia, eh, hacia mismo Jesús y creyendo, ¿no es cierto?, que él era el Hijo de Dios. ¿Cuánta, cuánta diferencia hay, ¿no es cierto?, con los que eran hijos de Dios, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, que le tenían, ¿no es cierto?, no creían en su maestro, no creían en su Salvador, pero él sí lo creía, y él, ¿no es cierto?, lo tomó firmemente, que, ¿no es cierto?, si tú dices una palabra, si tú dices que va a ser sanado, en ese minuto va a ser sanado, porque, ¿no es cierto?, él, ahí, bueno, ahí le explico un ejemplo, ¿no es cierto?, pero él tiene, ¿no es cierto?, esa fe que si el Señor lo dice, va a ser sanado, así va a ser. Y en ese tiempo, para ir, ¿no es cierto?, de vuelta a su casa, tenía que pasar incluso a veces días para llegar. Es decir, la noticia no llegaba de inmediato como nosotros hoy actualmente, ¿no es cierto?, una llamada telefónica incluso, o llegar rápidamente a la casa. Él tenía que pasar días, entonces él sabía que en ese momento, si el Señor le decía que sea sano, va a ser sano. Y aquí vemos una fe tan inquebrantable que era seguro de lo que decía el maestro. Y veamos lo que reacciona Jesús. En versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. ¿Qué fe, no es cierto? Decía, ¿qué tanta fe? Ni aún en el pueblo de Israel he hallado tanta fe. Ese pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que le entregó las promesas eternas, ese pueblo de Israel que estuvo el Señor a su lado, en una columna de nube, ¿no es cierto?, de fuego, de esas maravillas que hicieron por ellos, y aún así, ¿no es cierto?, halló tanta fe en este centurión. Es decir, hermano, en la fe se debe cultivar, ¿no es cierto? Se debe cultivar y esa fe tiene que ser una fe segura, que el Señor lo va a hacer. Puede que las circunstancias que tú veas parece que fuera imposible de que hubiera una respuesta, pero el Señor lo va a hacer. Tenemos a nuestro Señor a nuestro lado. Si el Señor lo quiere, así lo va a hacer. Aunque todo el mundo te diga, es imposible, no va a ser así. Incluso los grandes expertos no va a ocurrir porque es imposible, según la estadística, no sé, grandes científicos, no se puede. Pero el Señor, ¿no es cierto? Si lo dice, así va a ser y así va a ser, porque el Señor es soberano de todo. Aún, ¿no es cierto?, de las cosas de lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Para el ser humano todo es imposible a veces, pero para el Señor todo es posible. Por lo tanto, como este centurión, ¿no es cierto?, esa fe inquebrantable que el Señor decía una palabra y así lo va a hacer, así va a ser también. Por ello, ¿no es cierto?, esto debe dar un ejemplo para nosotros. Puede que en alguna oportunidad, algún momento nos pase lo mismo que el pueblo de Israel, que a veces dudemos en el momento exacto que necesitamos, ¿cierto?, estar más firmemente con la fe, a veces dudamos. Aún, ¿no es cierto?, no solamente para ellos en ese tiempo, sino también un mensaje para nosotros hoy en día. Y bueno, para cultivar esa fe, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, tenemos que pasar a esas circunstancias. A veces el Señor también nos da disciplina. Y esa disciplina a veces es dolorosa, porque a veces debemos ser probados nuestra fe, debe estar probado, para poder saber, ¿no es cierto?, cuánta fe nos falta, cómo está nuestra relación con el Señor. Cuando dudamos es porque está indicando que nosotros no estamos en buena comunión con el Señor. Nos falta, debemos buscarlo más. Pero tener esa confianza segura debe ser a veces, muchas veces probado. Y a veces tienen que pasar circunstancias dolorosas que nos llevan, ¿no es cierto?, a confiar en el Señor. Y aún así, cuando a veces dudamos en ese momento, el Señor también nos ayuda, pero también nos muestra hombre de poca fe, ¿no es cierto? Y lo vamos a buscar.
un claro ejemplo. Dos ejemplos vamos a buscar. En Mateo también, el capítulo 8, veo versículos del 23 al 27. Dice, aquí está hablando, ¿cierto?, cuando Jesús calma la tempestad. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? El Señor estaba al lado de ellos, estaba en la barca con ellos. Y ellos vieron que, en cierto, se acerca esta terrible tormenta, pero ellos empezaron a desesperarse, a buscar todos los medios, a usar sus habilidades de pescadores, ¿no es cierto? Buscando mil maneras, ayudándose uno a otro, hasta incluso a un punto de pensar, aquí vamos todos a morir, no tenemos solución alguna. Bueno, los que han visto experiencia, ¿no es cierto?, de pescador en alta mar, saben, ¿no es cierto?, que una tormenta es terrible para ellos. Es bien doloroso. Entonces, nos damos cuenta que estos discípulos están desesperados, ¿qué hacemos? Y Jesús estaba al lado de ellos. Y lo, ¿no es cierto?, no tomaron en cuenta en ese momento. Hasta en el último momento, cuando estaban ya finales, ¿no es cierto?, ahí buscaban a su maestro, Señor, sálvanos porque vamos a todos a morir. Y más encima está tan tranquilo, tan calmado, ¿por qué? Bueno, le invito voy a leerles una parte del Espíritu de Profecía en el libro El deseo de todas las gentes, el capítulo 35, llamado Calla, emudece. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras y en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón, pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Es decir, Jesús no utilizó su divinidad para decir, estoy tranquilo porque si hago un poder, digo esto, se va a hacer calmado. No, sino que él se quitó ese manto del uno, ¿cierto? Tomó la condición humana de nosotros, pero también nos da un ejemplo acá, ¿no es cierto? Que él confiaba en su Padre, ni siquiera en sí mismo. Pero él confiaba en sí mismo, pero no confió en sí mismo, confió en el Padre. Y, ¿no es cierto? Dice, no soy dueño, no en calidad de dueño de la tierra y del mar del cielo como descansaba en paz, sino descansaba en la confianza de él. Entonces, había una paz en el que el Señor va a hacer, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad, tranquilamente, no desesperadamente, ¿qué hago? ¿Por qué esta tormenta? ¿Cómo lo hacemos para salir adelante? Y desesperarse, volverse, ¿no es cierto?, como loco. Entonces dice, también, continuando la lectura, dice, así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a él y pudo ayudarles. Cuán a menudo experimentamos nosotros los que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solo con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede estar ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor nos librará del peligro. Bueno, a menudo, ¿no es cierto?, nos pasa lo mismo que le pasa a los discípulos. A veces pasamos tempestad en nuestras vidas, problemas, angustias,
A veces nos desesperamos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿O nos está ocurriendo como grupo, familia? ¿Por qué hacemos esto o lo otro? ¿O nos pasan una calamidad u otra? Y vemos una tempestad tan grande, ¿no es cierto?, que nuestra vida se nos oscurece todo. Pensamos, estamos desesperados, ¿qué hacemos? ¿Qué hago para solucionar este problema? No solamente hoy en día por el tema del COVID, sino que también por los problemas que hay, problemas económicos, problemas de depresión, salud mental y un montón de cosas, hermanos. Muchas veces como familia se sufre o hay alguien que está padeciendo algún problema de salud. Esa tormenta oscura que te viene en un momento y quedas como ciego, no hayas qué hacer, dónde ir o a quién pedirle consejo, qué hacer en ese momento, te ve oscuramente. Pero aquí, ¿no es cierto?, nos muestra un claro ejemplo de lo que les pasó a los discípulos, que nos puede pasar a nosotros hoy en día fácilmente. Pero el Señor nos llama a poder buscarlo primeramente a Él. Viene una tormenta difícil en nuestra vida. No tenemos con qué echarle al pan, por ejemplo. No tenemos ni siquiera pan para comer. O no tenemos alimento. ¿Qué hacemos? Buscar al Señor. Alguien está pasando una enfermedad, algo terrible. Buscar al Señor. Puede que en ese momento te sientas tan oscuramente que no piensas muchas veces las cosas y estás desesperado, no hayas qué hacer. Pero detente un minuto donde estás y buscar al Señor, pedirle ayuda al Señor para poder salir adelante de los problemas. Que calme, ¿no es cierto?, la tormenta, calla, enmudece, para que el Señor diga eso, para que diga esas palabras, calla, enmudece, la tormenta que tú tengas en tu vida, debemos buscarlo primeramente a Él. Pero no lo busquemos como incredulidad o a último momento, porque el Señor se entristece cuando lo buscamos en última instancia. Buscamos a cualquier otra persona, a cualquier experto, a cualquier persona que está en otro lado, pero dejamos a último al Señor. El Señor no quiere eso, se entristece, pero también no nos deja solos. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tengamos esa confianza plena en Él, que a pesar que a los lados de nosotros esté derrumbándose todo, literalmente, ¿eh? Entonces, cuando vemos que está todo derrumbando, todas las cosas, busquemos al Señor, vivamos completamente paz. La paz no significa que no piense en el problema, o no que sienta angustia, va a pasar angustia, por supuesto que sí. No podemos decir yo tengo paz y no me interesa lo que pase en mi vida, total, me da lo mismo, no puedo pensar así. Pero sin completa paz. Estoy pasando un momento difícil, pero sé que el Señor va a dar esa palabra, ¿no es cierto?, como el centurión, y el Señor va a hacer sanar las cosas, o también nos va a ayudar a salir adelante del problema. Solamente la palabra del Señor lo puede hacer. Y así va a ser. Créelo que así va a ser. Créelo que a pesar de que sea imposible, así va a ser en ese momento. Entonces buscar a nuestro Señor, buscarlo de corazón. Y aquí nos damos cuenta que experimentamos lo mismo que los discípulos. Vienen tentaciones, tempestades, vienen rayos, ¿no es cierto? Y nos pasa de todo esto y batallamos a veces solos. Y el Salvador estaba al lado de ellos. Y cuando lo buscó, ¿no es cierto?, él dijo, calla, enmudece, y quedó todo en paz. Y decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué me buscan en última instancia? ¿Por qué? ¿Por qué dudan? Falta fe, a veces nos falta. A veces pensamos, no, yo tengo fe en Dios. Claro, en el momento de tranquilidad, ¿no es cierto? El momento de no ningún problema, claro, uno dice, yo tengo fe en Dios y no pasa nada. Vamos adelante. Pero la fe, esa fe que tú dices, va a ser probada en el momento de las circunstancias, de los peligros, de esa tormenta. Cuando te venga esa tormenta, va a estar así esa fe firme, decir, Señor, te lo entrego en tus manos, sé tú, ¿no es cierto?, el quien nos ayude a sanar las cosas, porque una palabra tuya basta y así va a ser, has dicho. Entonces, es buscar al Señor en todo minuto, y si nos falta esa fe y aún así tambaleamos en el momento difícil de nuestra vida, buscar al Señor y pedirle, Señor, me falta más fe, aumenta mi fe, como le pidieron los discípulos, auméntalo, ayúdanos, Señor, a poder crecer en la fe, a poder tener esa convicción segura en ti. A veces dudo, pero ayúdame tú, porque eres tú el único que me puede ayudar. Cuando buscamos al Señor y también le entregamos nuestros momentos difíciles, a veces también dificultades, cuando nos pasa eso, ¿no es cierto?, y el Señor
el Señor va a responder. El Señor no nos deja ahí, el Señor responde. Y a veces, hermanos, a veces puede que la respuesta no sea ahora, puede que la respuesta no sea en una semana, o a veces incluso un mes, puede pasar años. El Señor tiene los tiempos determinados que es conveniente. El Señor sabe eso. El Señor sabe cuándo va a responder tu pedido, va a responder tu angustia, va a responder el momento difícil que estés pasando. El Señor lo va a responder en su tiempo pertinente, ¿no es cierto? Pero debemos, por mientras, debemos orar al Señor, buscarlo, tener fe, crecer en esa fe por medio del Señor y no decaernos, porque el enemigo busca que en ese momento de tormenta busque cualquier otra persona, busque cualquier cosa, pero no, debemos buscar, ¿no es cierto?, a nuestro Señor. Otro ejemplo también que encontramos es en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 32. Mateo 14, del 22 al 32. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto a ellos, subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es conocido, ¿no es cierto?, este episodio, cuando, ¿no es cierto?, Jesús camina por las aguas. Pero veamos qué es lo que dice el Espíritu de Profecía que nos ayuda a poder complementar más acerca de esta historia. Dice, esto está en capítulo 40, el deseado de todas las gentes, el título, Una noche sobre el lago. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Cuando vieron, ¿no es cierto?, a Jesús caminar por las aguas, dijeron un fantasma. Estaban desesperados, estaban en un momento, ¿no es cierto?, que estaba todo oscuro, todo denso. Y Jesús, ¿no es cierto?, dice, soy yo, no temáis. Y baja, ¿no es cierto?, y Pedro le dice, podéis caminar las aguas e ir hacia ti. Y él le dice, ven. Entonces, cuando Pedro baja la barca y anda por las aguas, empieza a caminar, ¿no es cierto?, hacia Jesús. Va avanzando. Imagínense el momento, va caminando, avanzando, va seguro, va mirando a Jesús. Y después, en un minuto a otro, pasó algo. Dice, nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero yo, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Jesús leía el carácter de sus discípulos, los conocía, sabía cómo eran ellos, sabía cuán intensamente había de ser probada su fe. En este incidente sobre el mar, deseaba revelar a Pedro su propia debilidad para mostrarle que su seguridad, es decir, su seguridad propia, su yo, ¿no es cierto?, estaba de depender constantemente del poder divino, no en sí mismo, sino confiar plenamente en el Señor. Él baja, ¿no es cierto?, caminando por las aguas, se ve seguro, ¿no es cierto?, mira a Jesús, y en un minuto, en un segundo, dice, ¿no es cierto?, el Espíritu de Profecía, que él mira a sus discípulos para mostrarle, hoy estoy caminando sobre las aguas, mírenme. En ese segundo que quitó su mirada del Salvador, comenzó a hundirse. ¿Por qué?
porque en ese minuto su mirada con la conexión con el Señor se desconectó. Se empezó a mirar a sí mismo, hoy estoy caminando sobre el agua, miren, es poco menos que soy mejor que ustedes, porque miren, el Señor me dijo que caminar aquí y ahora lo estoy haciendo. Entonces estaba mirándose a sí mismo, se estaba viendo su propio yo, su propio ego. Entonces el Señor sabía que en Pedro había esta debilidad y en los discípulos también. Y Pedro, ¿no es cierto? Cuando Jesús vio esa debilidad en Pedro, le hizo, ¿no es cierto?, esta prueba. Y cuando en el momento, ¿no es cierto?, que él les vio su mirada hacia los discípulos para decir, hoy estoy caminando en las aguas, mírenme, en ese momento empezó a hundirse. En ese momento. No porque el Señor hubiera querido que se hubiera hundido y hubiera ahogado, hubiera perecido, no, sino que el Señor le hizo una prueba, ¿no es cierto?, para que pueda comprender, para que pueda entender al final y al cabo que nosotros dependemos de Jesús y no somos independientes de sí mismos propiamente. Yo puedo caminar solo. El momento difícil voy a pedir la ayuda al Señor. Antes no. Nosotros debemos estar conectados con el Señor en el momento de alegría, ¿no es cierto?, de tranquilidad, como en el momento de la tempestad. Entonces, cuando tenemos esa conexión, no nos va a pasar como lo que pasó a Pedro, que se empezó a hundir. Por ello, esto también nos da un claro ejemplo que nosotros necesitamos tener esa fe que vamos caminando día a día, vamos caminando encima de las aguas, pero cuando nos conectamos con el Señor y empezamos a ver a nuestro lado a las personas que están alrededor nuestro, el acontecimiento que nos esté pasando, el problema que nos está ocurriendo, ya sea como familia, grupo, personal, en ese momento de tempestad empezamos a mirar a nosotros mismos, nos desconectamos del Señor y empezamos rápidamente a hundirnos. Pero el Señor no nos abandona ahí, no nos abandona, porque podría haber sido otro día abandonado, pero no, el Señor no nos abandona. Él ahí igual nos levanta, pero nos hace ver que nosotros solos no podemos hacer. Y bueno, Pedro, ¿no es cierto?, eh, quedó bastante claro, que fue borrado todo su orgullo en ese momento. Se sentía indigno, se sentía que no podía él solo y quedó como avergonzado por lo que había pensado en ese momento, de sentirse en sí mismo sobre sí. En el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde era débil, dice el Espíritu de Profecía, y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la gran prueba. Día tras día, Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. A veces no nos gustaría que tuviéramos pruebas, pero en el momento de prueba se ve, ¿no es cierto?, y se muestra claramente cómo está nuestra comunión con el Señor, cómo está nuestra fe en Él, cómo estamos con Él. Y a veces cuando queremos que esté todo en paz, pacífico, no vamos a ver eso, no vamos a poder discernir eso, no vamos a poder ver cómo está nuestra fe con el Señor. A veces nos gustaría que tuviéramos una vida de tranquilidad, en paz, sereno, sin ningún problema. Pero el Señor también nos dice, yo reprendo y castigo al que amo. Si no nos reprendiera, si no nos castigara muchas veces, que a veces es doloroso para nosotros, no podríamos aprender, no podríamos ser moldeados nuestro carácter. Entonces seguiríamos como sencillamente todo es bonito, todo es tranquilidad, pero no seríamos moldeados a su carácter. Son en los momentos de las pruebas, son los momentos difíciles en donde estamos siendo moldeados nuestro carácter. Entonces, es por eso que cuando a veces nos vienen circunstancias es porque el Señor nos está ayudando en esa parte. A veces, claro, en decirlo, a veces es fácil, pero en el vivirlo a veces es complicado. Es doloroso muchas veces. A veces lloramos, a veces nos angustiamos en esos momentos, pero esa disciplina también después nos ayudó. Y después de mucho tiempo después de que lo que pasó hacia atrás, nos damos cuenta, esto me ayudó por este motivo. Tenía un problema de orgullo. Esa circunstancia dolorosa que me pasó, que me hizo sufrir mucho, me llegó a entender que yo dependía de Cristo. Y no lo comprendía en ese momento. Lo decía, pero no lo comprendía o no lo llevaba en práctica en mi vida. Gracias a ese acontecimiento me ayudó en esa parte. Me ayudó a moldear mi carácter, me ayudó a ser más amable,
a no ser orgulloso, a no ser altanero, ¿no es cierto? Sentirme superior a otro, sino que me ayudó en mi carácter, a tener un carácter puro, ¿no es cierto? Un carácter de amor, como lo es el Señor. Por eso es que cuando vienen las grandes pruebas pasan eso, mis hermanos. Debemos buscar al Señor y no caer en el error de Pedro. Esta enseñanza nos sirve para que no caigamos en eso, porque así como fue probado Pedro, también vamos a ser probados nosotros. Y en cualquier momento, en ese caminar por encima de las aguas, vamos a mirar al resto alrededor, o vamos a ir a un espejo y me voy a mirar yo mismo, ¿no cierto? Más o menos propiamente, y en ese momento se desconectó, nos desconectamos con el Señor. Que no nos pase esa pequeña desconexión, porque esa pequeña desconexión cuando lo hacemos es cuando vienen todas las calamidades y pensamos que está todo, ¿cierto? No hay salida, no hay vuelta atrás, y no es así, sino que en ese momento debemos buscar vuelta otra vez a conectarnos con el Señor, debemos estar conectados con Él, el día a día, diariamente. Y para ir finalizando, mis hermanos, les invito a buscar en Salmos capítulo 23, que es conocido, lo hemos leído muchas veces, pero qué hermosa promesa acá nos da el Señor. Salmos capítulo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, aunque ande en su momento de circunstancia, como habíamos dicho anteriormente, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso, hermanos. Y Salmos 42 dice, Salmos 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte de Mizar. ¿Por qué te abate, alma mía? ¿Por qué a veces nos abatemos tanto con las dificultades? Hermanos, vivimos una época donde cada vez más los problemas van a ir en aumento. Y eso nosotros sabemos por las profecías. Vienen momentos críticos, vienen momentos difíciles. Si esto de la pandemia, si esto de esta crisis económica que está ocurriendo es para nosotros terrible, ¿qué nos queda para lo que viene más adelante? Va a ser probada nuestra fe. Vamos a tener que comparecer ante tribunales, ¿no es cierto? Si creemos en el Señor, en nuestro Dios, el verdadero creador, o no. ¿Mm? Entonces, en momentos difíciles, si no estamos preparados, no estamos preparados ahora en las cosas pequeñas, para lo que venga adelante, vamos a caer repentinamente y rápidamente, porque vamos a ser débiles. ¿Mm? Entonces, podemos buscar a nuestro Señor, aún en estos momentos, en momentos difíciles. ¿Por qué nos abatemos? Pasamos momentos de salud delicado. ¿Por qué nos abatemos si el Señor está con nosotros? Esperemos en sus promesas. Él va a contestar en el momento estimado, pertinente para nosotros. Él sabe lo mejor para nosotros. Antes que nosotros queramos lo que es mejor para nosotros. Él quiere mucho más allá. Por eso también a veces debemos pasar esos momentos de disciplina, momentos de circunstancias dolorosas, porque debemos ser probados. Así como, bueno, los que son papás en este caso, ¿cierto? Comprenden lo que voy a decir. Cuando, ¿cierto? Tienen su niño pequeño, ¿cierto? Su bebé pequeño, y empieza a caminar, ¿cierto? Salen afuera, van tomados de la mano de él.
Y cuando el niñito empieza a aprender a caminar y como que quiere caminar y empieza a buscar a soltarse de la mano al papá para caminar solo, se cae. Y el papá, ¿no es cierto?, lo mira, ¿no es cierto?, se sonríe y lo vuelve a levantar. Es así también nuestro Señor con nosotros. Él nos vuelve a tomar la mano. Él quiere que estemos tomados la mano de Él. No quiere que nosotros nos soltemos de Él. Y en ese caminar, ese aprender a los pasos, los primeros pasos, a veces caemos, a veces es difícil, ¿no es cierto? Pero en ese momento debemos ir tomados la mano permanente. Es ahí donde vamos a tener las victorias. Es ahí donde vamos a poder pasar cualquier tormenta. Y es ahí donde le pedimos a nuestro Señor que nos ayude en los momentos de tormenta. Y Él va a decir, calla, enmudece, a cualquier circunstancia que vivamos. En momentos de salud, el Señor nos a ayudar a la salud. En los momentos difíciles, Él nos va a ayudar. Por lo tanto, debemos buscarlo a Él. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si a nosotros nos dicen, ¿sabe qué? Es imposible de que su familiar sea sanado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo creo en el Señor, Él va a ser sanado. Y Él va a querer lo mejor para nosotros. Estoy pasando momentos económicos. No sé qué llevar para la casa, qué llevar al alimento. Estoy desesperado, no hay qué hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor va a obrar en ese momento. Y creerlo, así como dijo el centurión, tú di la palabra, Señor, y así va a ser. Y así va a estar. Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y que si vemos que nuestra fe está débil, en los momentos difíciles nos olvidamos de Él, pidamos al Señor en esta mañana y en este día que el Señor nos ayude a aumentar esa fe y a poder mantenerla inquebrantable. Que aunque se demore todo el planeta, nosotros mantenemos fieles a nuestro Señor y firmes, y el Señor va a contestar. El Señor va a hacer conforme a su santa y divina voluntad. Que el Señor les bendiga.